Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ateneo de Santander, al que agradezco la cesión de este espacio para la celebración de la presentación de este libro de Torres Medievales de Cantabria. Aprovecho justo esta coincidencia para rogarles que si alguien tiene un móvil que le ponga en silencio, por favor, para luego no interrumpir la presentación que van a hacer los tres autores. Y siguiendo la línea de agradecimientos, además del Ateneo, quiero agradecer también a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria, que ha apoyado la edición de esta obra con la convocatoria de las ayudas a la edición que realiza todos los años y nos ha valorado la obra como de interés cultural y está entre una de las seleccionadas para tener este apoyo. Esta obra forma parte de una colección que nació hace unos cuantos años, que con el tiempo hemos ido denominando Patrimonio Construido de Cantabria, y que fue inaugurada con un título que era Antiguos Hospitales de Cantabria. En esa colección, en ese título, con el nacimiento y la aparición de ese primer volumen, tuve la suerte de poder conocer a Jesús y a Ana, que son los dos autores que han ido desarrollando y colaborando, bueno, más bien que me han permitido colaborar con ellos dando forma a sus trabajos, porque detrás de cada uno de ellos hay un trabajo de campo de muchísimas horas, de pisar el terreno, de hacer fotografías, de documentación. Y entonces aquel proyecto que nació con Antiguos Hospitales de Cantabria fue continuando después con otro volumen que era Ventas y Caminos Arrieros, de Cantabria también. Después abordaron las ermitas, sacaron dos volúmenes, uno era 1001 ermitas de Cantabria y después el siguiente volumen fue un catálogo prácticamente exhaustivo de casi todas las ermitas que quedan en pie en nuestra provincia. El volumen anterior el volumen anterior a este llevaba por título también Humilladeros y Santucos de Cantabria, y en este último trabajo, en el que se incorpora Sara González de Riancho, abordan la realidad y la situación actual de las torres medievales. Yo no voy a entrar en el contenido del libro porque eso lo van a hacer ellos y nos contarán su visión sobre las torres, la realidad actual que tenemos ahora mismo sobre este patrimonio, de qué época han escogido para datarlas, para plasmar las torres en el trabajo, para centrar un poco dentro del periodo medieval qué franja de años son en las que se han centrado. Y tengo la suerte de haber disfrutado con ellos estos últimos meses con la lectura, la corrección, el comentario, y he aprendido mucho. Siempre se lo digo, que aprendo muchísimo de temas que no pensaba en los que iba a profundizar y para mí es una suerte poder seguir colaborando porque, como digo, yo simplemente lo que hago es dar una pequeña forma, antes lo hablaba con Aníbal, es decir, mi trabajo simplemente es pretender que lo que ellos han realizado pues tenga luego un aspecto atractivo y que el lector o el investigador disfrute con ese trabajo. Quiero dar la bienvenida también a toda la gente que está conectada a través de YouTube en el canal del Ateneo de Santander. Y poco más que quiero decir, que espero que disfruten con la presentación, que yo lo voy a seguir haciendo porque a modo de curiosidad les voy a tutear. Os contaré que a raíz del libro anterior de Humilladeros, pues quedamos en que la presentación estaba muy bien, pero que tenía que tener un segundo paso. Y entonces, pues fijamos un día y nos fuimos de ruta por Cantabria a descubrir pequeños humilladeros. Para mí fue una experiencia preciosa. Ellos no cuentan en los libros todo lo que han estudiado, ni todo lo que han investigado, ni todo lo que saben, porque bueno, las páginas y la extensión es limitada, pero yo creo que deberían hacer unas visitas guiadas y abrirlas para que todos aquellos que quieran profundizar más en el tema puedan hacerlo, ¿no? Y espero también tener la suerte de que me inviten un día a hacer otra ruta o varias para descubrir algunas de esas torres que están presentadas en el catálogo del libro. Pues nada, sin más, le voy a pasar la palabra a Jesús y va a empezar con la presentación técnica de la obra. Muchas gracias.
Da pena estar aquí, pero estoy todo el rato. Pero esto es una conjuntivitis. Y no estaba previsto que hablara yo, entonces va a hablar Ana primero. Va a hablar Ana primero porque lo habíamos planteado así. Pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Yo también tenía previsto lo de que en esta vida lo primero es ser agradecido. Por supuesto, agradecer al Ateneo que una vez más nos acoge aquí en su sede. Ya va siendo una costumbre que parece que vivimos aquí porque todos los años prácticamente estamos aquí metidos. Por supuesto, a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria, a Fernando, que llevamos colaborando, como él los ha contado, desde hace 8 años. Siempre nos ha apoyado, siempre colabora en todo y siempre nos da confianza para llevar adelante nuestro proyecto, que es muy importante que la idea se plasme en algo material. También queremos agradecer que hoy no pueden estar con nosotros a Javier Marcos y a Lino Mantecón, que son arqueólogos que nos hicieron el prólogo y nos dieron buenos consejos cuando esto todavía era un embrión. Y bueno, a todos los presentes, que casi todos sois amigos y familiares, os agradecemos que hayáis podido hacer un huequín en vuestra vida para acompañarnos hoy. La verdad que nos hace mucha ilusión. Y bueno, pues una vez más estamos aquí presentando ya nuestro 6º retoño. Ya por fin hemos conseguido el libro de familia numerosa especial, como las de antiguamente, que eran de 6. Y bueno, esta vez, ya lo ha explicado Fernando, nos hemos centrado en las torres medievales. Nos llamó la atención, siempre eran unos edificios que nos gustaba, pero nos centramos en ellas porque hasta ahora no había una obra única que estudiase de manera integral este fenómeno. Entonces, por eso nos decidimos. Bueno, en primer lugar, Jesús va a explicar una parte del libro, luego hablaré yo otra pequeña parte y ya por fin Sara finalizará contándonos algo de la problemática de la conservación de estas torres. Así que ya sin más le cedo la palabra a Chuchi. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, cuando hablamos de una torre señorial, una torre bajo medieval o torre señorial, en principio todo el mundo sabemos lo que quiere decir. Pero cuando estás en el terreno y ves un edificio, a veces no lo tienes tan claro. La clave siempre es establecer la cronología. El saber que el momento en que se construye y los sucesivos cambios que tiene. Eso es lo fundamental. Para eso hay una serie de indicadores que se aprenden con el tiempo, porque los teóricos sobre estas cosas no lo suelen explicitar. Eso vas con el tiempo leyendo muchas cosas, vas viendo que ese tipo de cornisa o este tipo de ventana te da unas pautas cronológicas. Entonces, la torre señorial es un edificio que nace en un momento muy concreto, está datado, sobre todo en el País Vasco, y tiene una vida. Y es un fenómeno, es un tipo de edificio que nace de una situación socioeconómica muy concreta. Entonces, después se siguieron haciendo torres. Antes ya habían hecho torres, pero lo que es la torre señorial está encauzada o colocada en un momento específico. Concretamente, empiezan a hacerse en el siglo XIV, aunque había algunas anteriores, no digo, pero no es este perfil. Entonces, a ver. Bueno, la torre ahora mismo para nosotros es un edificio que puede estar ocupado, desocupado, pero simplemente es un edificio. Pero para los medievales, para la gente que los construyó y para sus coetáneos, la torre era el centro, era un elemento clave en toda la organización del espacio y del poder de los señores feudales. O sea, la torre tenía una carga simbólica y luego tiene una carga que hoy día lo podemos utilizar como sistemas de estudio. Se puede hacer un enfoque económico, un estudio económico de las torres, un estudio social, un estudio arqueológico. Y la torre para los coetáneos era un elemento de poder. Desde la torre se cobraban los impuestos, en la torre había un cuerpo de guardia que era el que establecía las cosas que se podían hacer y las que no se podían hacer.
La torre tenía adscritos a ella unos impuestos, porque tenía unas fincas, y cuando se hereda la torre, se hereda en bloque. Y si se parte, que a veces también se hacían particiones, se partía como una tarta. Partían la mitad de la torre, suponía la mitad de los impuestos, la mitad de las fincas. Eso se ve en los testamentos. Entonces la torre es algo mucho más complejo que un edificio, es lo que quiero transmitirles. Bueno, la torre, luego lo veremos, sobre todo es una residencia de un señor fortificada. Ya veremos por qué surge. Y para entender por qué surge, la clave es ir a la historia. En esto los historiadores están de acuerdo en que hay que ir a principios del siglo XIV, se produce una cosa que se llama la pequeña edad del hielo de la Baja Edad Media. En cosa de pocos años el clima cambia. Se producen una serie de malas cosechas porque bajan las temperaturas medias y aumenta mucho la precipitación. Entonces, se encadenan varios años, muchos años, en torno a 10, se calcula, años de malas cosechas que suponen una crisis económica que afecta de forma diferente a los campesinos y a los señores. Los campesinos reaccionan, en muchos de ellos, abandonando los campos, porque las familias se mueren de hambre. Entonces, hay un abandono en muchos sitios de los cultivos, muchas aldeas se despueblan, y ahora mismo los arqueólogos las estudiamos como lo que se llama despoblados medievales. El siglo XII y XIII fueron unos años muy buenos. Se construyó muchísimo, se hacen cantidad de ermitas románicas y protogóticas, y sin embargo el siglo XIV es un momento que no se hace nada. No se hace nada porque las aldeas se despueblan. ¿Y cómo les afecta a los señores? Pues malamente, porque se quedan ven cómo sus ingresos y sus derechos se pierden. Entonces empieza el conflicto. Los señores empiezan a expandirse para coger los siervos de los de al lado, para coger los terrenos de otros y para intentar salir adelante. Todo esto se complica porque hay una serie de linajes castellanos muy potentes. En Cantabria son los Mendoza, los Velasco sobre todo, los Manrique, que tienen mucho poder porque tienen muy buenas relaciones con la corte y se van haciendo aquí con toda la tarta. Y voy a llorar un poco. Esta parte me da mucha pena. Llevo 15 días con la conjuntivitis. Bueno, esta parte es verdad que es muy dolorosa, porque las rentas de los señores feudales era una cosa muy seria. Y reaccionaron así, intentándose coger las rentas del de al lado, de muchas distintas maneras. Lo que más valoraba un señor era tener muchos siervos, porque un siervo suponía dinero, suponía unos diezmos. Y por medio está el papel tan complicado que jugó la monarquía de los Trastámara, que hacía una especie de apoyos, a cambio de apoyo armado de los grupos feudales, pues al que le apoyaba, si le salía bien, le daba unas cosas que se llamaban mercedes, las mercedes enriqueñas, ¿verdad? Aníbal sabe esto mucho. Y bueno, lo malo es si te salía mal, si apostabas al caballo perdedor, pues el Enrique III o Juan II, el de turno, te quitaba algo y se lo daba a otro que le había apoyado. Eso destrozó mucho los equilibrios que había de poder ahí en Cantabria, en Vizcaya y poco más, porque en Asturias solo tenemos este modelo en la zona occidental. Bueno, no me voy a ir por los cerros de Teuda. Tenemos que los señores empiezan directamente a pelearse. Es lo que se llama las guerras de banderizos. Tradicionalmente se pensaba siempre que las guerras de bandas estaban localizadas en la zona de Vizcaya y Castrurdiales. Pero la historiografía, la Universidad de Cantabria en concreto, ha demostrado que no, que se extendieron a todo Cantabria, que fueron especialmente intensas en zonas como Cayón o como en Liébana también hubo, se extendieron por todo. Lo que pasa es que en algunos sitios se documentaron más que en otros. Las guerras estas simplemente eran por apropiarse de los siervos y por apropiarse de las fincas. Pero, ¿qué exigía? Pues una torre. Una familia necesitaba un sitio donde refugiarse. Después de hacer una fechoría o incluso por un tema de protección básico, el señor
se construyó su torre para estar con su familia. Ese es el primer objetivo. Y luego había un segundo objetivo que es muy importante, que es tener su banco, allí un sitio, su caja fuerte. Entonces no había bancos ni había sitios donde llevar el dinero y donde llevar los documentos. Recogen las crónicas que tan importante para un señor era el dinero como los documentos. Los documentos en los que acreditaba que era propietario de tal valle o de tal finca, o que tenía tal derecho de molienda o tenía tal... entonces todo tenía que tener un soporte documental, lógicamente, para acreditarlo ante un juicio. Entonces, esos documentos los tenían bajo llave en unos arcones, tenían sus ropas y tenían sus joyas y todo. La torre siempre estaba custodiada por un cuerpo de guardia, más o menos grande, o depende del poder del señor, que se establecía, luego lo comentará Ana, en la planta baja de la torre. Pero siempre estaba todo custodiado, por eso, porque era fundamental. Y el otro elemento muy importante, que también los historiadores lo recalcan mucho, es el papel simbólico de la torre. Para el campesino que vive en una casa baja, en una casa pequeña, en la parte baja del valle, bueno, en la ladera, pero por debajo de la torre, el tener la imagen de la torre era algo que imponía, sabiendo quién estaba dentro de la torre. Luego también el señor recibía a sus, porque esto era un sistema vertical, a sus clientes, los recibía en un salón y los recibía con un lugar arreglado. Parece ser que, por lo que me ha contado Lino y Javi, han aparecido en excavaciones, aparecen a veces las uñas de los osos, uñas de oso, porque parece que tenían pieles de oso colgando en las paredes, porque no aparecen otros huesos de oso, pero sí aparecen las uñas, porque los colgaban de las paredes, las pieles. Habría que imaginarse aquello. Eso normalmente en la segunda planta, era una planta toda libre, estaba la silla del señor y allí llegaba el siervo a rendir pleitesía. Entonces era el aparato escénico, el rol de la torre, ¿no? Y no sé ya que me he ido ya. Bueno, ¿yo hablo ahora del final de las torres? No, ahora paso yo a hablar. Pues eso. Muy bien. Bueno, cualquier duda que haya luego se puede comentar, porque yo es que me voy un poquitín, pongo a hablar y ya me ha reñido Fernando con la entrevista que me han hecho, que no he dejado hablar es que ese tema siempre me ha encantado a mí, el tema de las torres, y la verdad es que se puede hablar, se puede hablar porque tiene muchas facetas. No sé si me he dejado algo en el tintero, pero luego se puede volver. Bueno, pues ahora paso yo a hablaros desde un enfoque arquitectónico. Él os ha explicado el enfoque histórico y yo voy a pasar a hablaros del enfoque arquitectónico. Como ya ha explicado él, eran unas construcciones eminentemente defensivas que pretendían dominar el territorio, y por esa razón se solían situar cercanas a los caminos principales de aquel entonces, o se situaban cerca de los puentes, que era obligatorio pasar por ahí, cerca de los pasos de barca, que muchos de ellos eran los propietarios de esos pasos de barca. Pues ejemplos de estas torres que estaban cerca de los caminos, pues la torre del Jaral, la torre desaparecida de Treto. Pero digamos que hay como 3 clasificaciones en el lugar donde se situaban estas torres. Las torres más antiguas estaban en lo más alto, siempre en lo más alto de una cima y alejadas de los núcleos de población, digamos, para que se les viese bien desde lejos. Desde allí se dominaba el pueblo, se dominaba todo el valle. Ejemplos de estos pues tenemos el castillo de Cieza o la torre de Cobejo, el torraco de Caviedes. En una segunda fase empezaron a construirlo más cercano a los núcleos de población, pero también un poco por encima, para que se supiese quién mandaba allí. Es el ejemplo de la torre de Obeso que estamos viendo aquí, que está está en el pueblo, un poco alejada y por encima de ella. Esa es una segunda fase. Y también tenemos, por ejemplo, de esta misma clase, un poco alejada del pueblo y en un lugar así alto, pues está la torre de Proaño,
la torre del Pontón de Linares. Y luego ya en momentos más avanzados, cuando ya se empieza a pacificar la cosa, que las guerras de banderizas ya se están terminando gracias a la intervención de los Reyes Católicos, pues deciden directamente asentarse en los núcleos de población, en el centro del pueblo, en el mejor sitio del pueblo, que solía ser al lado de la iglesia, para que se viese que estaba el poder señorial y el poder eclesiástico. Y entonces ya eran simplemente familias pudientes que se dedicaban al comercio y a sus cosas. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Santillana del Mar, que todas sus calles están llenas de torres de las familias mejores, o en Aguayo también está la torre en mitad del pueblo, en Leveña tenemos otro ejemplo. Bueno, estos edificios, pues ¿cómo eran? Como eran sitios donde pretendían defenderse, pues, y que su función era prácticamente militar, pues tenían casi siempre su planta era cuadrada, a veces era rectangular, pero la mayoría de las veces era cuadrada, no eran demasiado grandes, tenían cada lado de la torre solía medir 10 metros, por lo tanto el espacio útil interior era bastante escaso, no eran lugares muy adecuados para vivir, no tenían demasiadas comodidades. Eran con muros muy gruesos normalmente y tenían muy pocos vanos para no dar lugar a los enemigos a que pudiesen entrar. Entonces, como ya explicó Chuchi, solían tener tres plantas. La planta de abajo era un poco más alta que las otras dos, y en la planta de abajo no había apenas ventanas ni vanos, simplemente había aspilleras y troneras y la puerta de acceso, que, bueno, se me ha olvidado deciros que había torres, casi todas eran de 3 plantas, pero había algunas que eran incluso de 5 plantas. Por ejemplo, esta de la Costana es la más alta de todo Cantabria, que mide la friolera de 21 metros de altura. La segunda más alta es la de Mogrovejo, que también que tiene 18. Entonces, bueno, eran edificios pues, potentes. Lo que os explicaba, en la parte de abajo y en todos los muros había saeteras para poder ver al enemigo. Eran las ventanitas. Desde fuera parecen muy pequeñas, pero desde dentro son con forma abocinada y se ven bastante bien, y desde ahí se pueden disparar. También había troneras en las esquinas para lo mismo, para controlar y defenderse. Las puertas casi siempre eran de arco ojival por la época en que se construyeron, y también solían tener las troneras a los lados también para defenderse, y por dentro siempre había una tranca para poder cerrarla bien. En algunos casos las puertas se situaban en la primera planta, como también eso sucede en gran parte de las merindades y en las encartaciones en Vizcaya. Entonces, bueno, pues tenían escaleras que se retiraban y ahí no había manera de que entrase nadie en esa torre. Luego ya en la parte de abajo, como ya os hemos explicado, estaba la guardia, solía estar también la cocina y a veces estaban las cuadras para los animales, a veces la cárcel también. Ya la segunda planta era un sitio donde vivía el señor con su familia, entonces ahí era donde se abrían los vanos un poco más grandes, solían ser vanos, pues eso, en forma de arco de ojival, con parteluz. Tampoco eran ventanales enormes, no os penséis, solían ser pequeños, y era donde solían las ventanas estar más decoradas para que se viese que eso era la parte más noble. Luego también en esa segunda planta era donde solía haber las ventanas cortejadoras, que a mí me encantan porque, bueno, desde fuera parece una ventana normal, pero por dentro tienen 2 banquitos que debía de ser pues donde la gente aprovechaba. Como había tan poca luz, pues ahí te sientas
y es donde más luz hay, en la torre. Ahí podrías coser o leer o simplemente ver pasar la vida desde allí. Y luego ya en la tercera planta era donde vivían los criados. Entonces yo me imagino que Santa Bárbara, que no sé si sabréis que gran parte de su vida la pasó encerrada en una torre, porque su padre no quería que se hiciese cristiana y la encerró, pues vivía en una torre. Yo me la imagino, pues eso, en la ventana cortejadora, esperando a ver si la podía salvar alguien, que era una torre que tenía solo 2 ventanas, pero ella mandó a hacer una tercera ventana porque así era la Santísima Trinidad, porque ella era muy cristiana. Entonces yo me imagino que tenía su ventanita cortejadora y allí pues rezaba y tal. Luego, como eran torres para defenderse, volvemos a lo mismo. Tenían almenas desde las que controlar quién venía en lontananza. Por ejemplo, estas almenas de la torre de Mogrovejo se conservan muy bien. Y un día que andábamos por allí haciendo las fotos, pues con el teleobjetivo descubrimos que en las almenas hay 2 piezas decoradas muy bonitas. Una de ellas es como una especie de laberinto, así como unos círculos, y la otra son 2 figuritas humanas. Y a nosotros nos encantó, la veis ahí a la izquierda, son como 2 señores, yo creo que tienen como 2 lanzas. Bueno, una cosa muy bonita. Luego también tenían cadalsos, que no se han conservado muchos, pero este de la Torre de la Costana pues todavía tiene las piezas donde estarían instaladas las piezas de madera para salir a tirar cosas. Muchas también tenían una cerca, que a su vez también tenían ventanas con aspilleras para defenderse. Se conserva muy bien la de Quintana de Soba, prácticamente entera se conserva. Luego muchas también tenían fosos y contrafosos. Está, por ejemplo, la torre de Acedera. Vas por el terreno y apenas tú intuyes como unos túmulos, pero no se sabe lo que es, pero desde foto aérea se ve muy bien que es el círculo del foso y del contrafoso, aunque ya la torre solo están los cimientos. Habría que hacer una excavación para descubrirla entera. Y ahora pues le paso de nuevo la palabra a Jesús, que os va a contar un poco cómo evolucionaron estas torres en otros edificios parecidos. Sí, sí. Pues, Pensé que iba a hacer alguna pregunta. para hacer una foto. Esa, en el libro la tienes. Sí. Sí, esa se ve claramente que domina todo el espacio. Esta foto está hecha desde la iglesia del pueblo que está mucho más allá, desde la Riba. Y entonces, bueno, está hecha con zoom, pero es que se ve desde todas partes del valle, se ve la torre. Es impresionante. Sí, sí. Sí, tienen un molino al lado. Está al lado de la iglesia también. Sí. Bueno, continuamos y luego ya hablamos, ¿vale? Sí. Bueno, hoy voy a hablar un poquitín del final de las torres. La torre pertenece a la Edad Media, es el emblema quizá en Cantabria de la Edad Media y acaba con la Edad Media. Es un fenómeno complejo porque está vinculada a la violencia de los señores y todo esto. Entonces, en el momento en que empieza a bajar el pistón de las guerras de banderizas, pues la torre es un sitio incómodo para vivir, es húmedo, no tiene muchas ventanas. Entonces, o bien la dotas de una habitabilidad, porque a los señores del siglo XVI también les gustaba vivir bien, o la dotas de una cierta habitabilidad o la abandonas. Entonces, hay varios factores que entran en el final de las torres. Uno de ellos es que los grandes linajes se desentienden ya de ellas. Son propietarios de muchas torres, pero ya han vuelto sus ojos. Ya la economía rural de los 4 perras que podían sacar de los alquileres de las tierras y todo eso les empieza a dar igual. Ha centrado ya su mirada en el comercio, el dinero que da el comercio con Europa, con América, e intentan controlar los puertos, también intentan controlar la política local.
se hacen o se intentan hacer dueños de los puestos, de los puestos locales. Entonces la cuestión se complica mucho y estamos ya en la Edad Moderna, en el siglo XVI. Las últimas torres pertenecen al siglo XV, yo creo. El siglo XVI ya es otra cosa. Ya son más casas, siguen siendo torres formalmente, pero es otro planteamiento. Ya no es la torre medieval, refugio del señor y sus secuaces, vamos a decir. Entonces, un elemento que resulta clave en el final de las torres es el gobierno central. Los decretos de Enrique IV y sobre todo de los reyes católicos, que claro, tenían en los feudales un enemigo, porque estaban en una guerra permanente, ¿no?, con los señores feudales. Y entonces, mediante diversos decretos, intentan dar fuerza a una serie de instituciones como son las hermandades, las corporaciones, apoyan a las justicias, intentan que haya puestos de jueces que sean independientes de los señores. Y es un proceso muy difícil. Está bien estudiado y hay mucha documentación de eso, pero fue una lucha complicada que tuvo como consecuencia eso, que ya no estuviera tan bien visto la torre. De todas maneras, todo el centro de gravedad se va yendo a las villas ya, económico y social. Ya la gente, bueno, en los pueblos vive la gente, pero el poder y las decisiones importantes se toman en las villas de la costa. Ya las torres es otro. Para los reyes católicos y para la sociedad en general, las últimas torres eran un problema también de seguridad, porque muchos de estos linajes, sobre todo los secundones, los linajes que se habían quedado con poco pecunio, pues estaban todo el día haciendo maldades en las torres. Como decía mi hija, que hace maldades. Entonces, se dedicaban a buscarse la vida como podían. Desde allí se robaba ganado, se extorsionaba. Entonces, esto se recoge todo muy bien hay mucha documentación, pero donde mejor se ven las barbaridades que hacían algunos de los linajes y en algunos momentos es en los propios testamentos de ellos. Cuando un hombre de estos se veía mal mayor, pues hacía testamento, intentaba enmendar lo que había hecho mal. Y entonces dice, y que a la viuda, uno concreto que me estoy acordando, y que a la viuda, este debe ser asturiano, y que a la viuda de aquel señor que injustamente le ahorcamos en su prado por no sé qué, que la den unas cabezas de ganado, y que al hijo de no sé qué, que también le ahogamos en el río, que le ahogaron mis hombres, claro, porque que le compensen con algo. Y así va relatando y dice, santo cielo, no sé yo si te va a valer ya la enmienda esta, porque las has hecho pardas. Entonces, es verdad que era una sociedad dura y debía ser una sociedad dura para todos, para los héroes, pero hubo señores que sí que... Entonces, hay muchos textos de la época de los Reyes Católicos que decían eso, que las justicias vayan a la torre porque hay allí unos hombres que hacen muchas fechorías por los caminos y tal. O sea, se volvieron en algunos casos pues unos lugares problemáticos. Bueno, entonces el cambio social, la torre tiene luego unas implicaciones, unos cambios arquitectónicos. Entonces la torre se intenta reconvertir en un lugar más habitable y hay varias opciones. Si durante todo el siglo XIV y XV habíamos visto cómo la torre es un modelo estático y siempre se hacen igual, que tenían una función clara militar, en el siglo XVI se produce una variación muy grande de diseños. Vemos cómo algunas torres se les adosa una casa, que ya se había hecho antes, pero bueno, en este caso se convierte en la casa torre. En la torre se mantiene algunos usos y en la casa viven las personas. Ya tiene más ventanas y es otra cosa. Otra opción es dejar la casa, que es una cosa muy interesante de Cantabria, está bastante bien estudiada. La torre queda como el núcleo de un palacio, se construye un palacio alrededor. En Cantabria tenemos varios ejemplos muy interesantes y se conserva un poco también el símbolo, el arraigo de la familia, del linaje, porque mantiene la torre, ¿no? Otra posibilidad es construir casas nuevas, casas fuertes nuevas, que son las casas fuertes, que son un edificio que mantiene cierto carácter todavía defensivo, pero es mucho más habitable, en la medida que tiene una planta rectangular, con tejado a dos aguas, tiene más superficie útil
Y bueno, eso, otro planteamiento. Y esas perduran, que son características del siglo XVI, perduran en el siglo XVII. Y por último, otro modelo es la torre renacentista, que es parecida a la torre medieval, pero tiene la planta más grande, tiene más vanos y está más decorada. Normalmente tiene elementos renacentistas, claro, por eso sabemos que son renacentistas, en las ventanas, tienen otros planteamientos. Los conocemos también por los tipos de puertas. Y eso es un poco la evolución arquitectónica. Y ahora... Ahora vuelvo yo a hablar, para marearos un poco. Ahora, desde el punto de vista donde se encontraban esas torres, pues viendo el mapa podéis ver que se encontraban prácticamente en todo el territorio regional, aunque fijándonos más detalladamente en los cursos altos de los ríos, sobre todo del Deva, del el Miera, el Asón y el Pas, pues en los cursos altos hay menos presencia de torres. En cambio, en el curso bajo es donde más torres se construyeron y donde más torres se conservan. Por ejemplo, en el Agüera está plagado de torres a lo largo de todo el curso. En la zona Agüera hay multitud de torres. Esto quiere decir, nosotros hemos llegado a la conclusión de que las torres se construían donde estaba la población, tanto rural como urbana, y de las que se conservan ahí siguen, y las que están en ruina pues también estaban más o menos en los mismos lugares. Nosotros hemos estudiado que se conserven en la actualidad, hay unas 90 torres, de las cuales 16 están en ruina. Luego hay unas 20 más o menos en ruina total, o sea que quedan 4 piedras perdidas, y luego ya 13, 15 que están en ruina arqueológica, que eso ya solo no se ven los muros, solo se ve la huella en el territorio, que habría que hacer una excavación para ver que realmente allí hubo una torre. Total, hay unas 125 torres más o menos. Y luego que tengamos noticia de las que hubo, pero ya no queda nada de nada, por documentación sobre todo, hemos detectado alrededor de 30. Entonces, nosotros siempre, nuestros trabajos, tenemos la costumbre de estudiarlo por comarcas naturales. Entonces, bueno, os voy a dar unas pequeñas pinceladas de las torres que queda por cada comarca para que veáis lo bonitas que son. Hemos puesto 4 por comarca. Por ejemplo, esta en la comarca Asón-Agüera, la Torre de Espina, que está en Ampuero. Hace poco la han rehabilitado y la adquirió el ayuntamiento y han hecho un pequeño museo que está muy bonito. Os animo a todos a verlo. Luego está la Torre de Angustina en Guriezo, que es una casa particular que se ve que la están poco a poco rehabilitando. Esta de Quintana de Soba es una pena porque la usan, tiene uso ganadero y está de cuadra, de Boñiga hasta arriba, y está bastante descuidada, siendo una joya. Para mí es de las mejores torres que hay. Esta de San Pantaleón de Aras, que también se la conoce por la Torre de Viluma, también está abandonada, que bueno, el día que se empiece a caer el tejado, pues va a ser una pena. Luego en la comarca del Besaya tenemos quizá un poco menos de torres medievales que en la comarca anterior. Está la Torre de Cobejo, también estas de las que estaban alejadas del núcleo en un alto ahí dominando. Tiene unos muros impresionantes, es de los muros más potentes que se conservan. Pero vamos, esto habría que hacer algo porque está avanzando la ruina muy rápidamente. Esta es preciosa, es de las que están en el núcleo urbano, como veis ahí al lado de la iglesia. Los propietarios la cuidan muy bien, la han rehabilitado con mucho gusto. Es muy bonita esta. Esta, la de Peroniño,
que también está convertida en museo, es del Gobierno de Cantabria, también muy bien rehabilitada. Esta, en cambio, pues está en un alto, en un risco que cuesta bastante trabajo llegar hasta ella. Domina todo el valle y nada, quedan 4 muros. La verdad es que podían hacer un camino, no sé, señalizado y es una bonita excursión para verlo. Luego en la comarca de Campo Los Valles pues está la Torre de la Costana, que es impresionante y según nos han explicado por los estudios que han hecho, por lo visto antes eran 3 torres y luego las unieron por estos edificios y en el siglo XIX tiraron 2 de ellas porque estaban en ruina. Eso es lo que nos han dicho. Luego está la Torre de Proaño, que también le añadieron un edificio anexo, también muy bonito. La Torre de Cadalso, que es una pena porque cada año que pasa se está cayendo más. El edificio que tenía al lado ya se cayó entero. Está lleno de vegetación por dentro, es muy difícil entrar. Bueno, una pena. En la comarca de Liébana Peñarrubia pues está esta de San Pedro de Bedoya, también está rehabilitada, está como vivienda, está muy bien. Esta de Linares a mí me encanta porque es como, no sé, como de postal. También la adquirió el Gobierno de Cantabria, la restauró, ha hecho un museo, pero siempre está cerrado. Yo no lo entiendo qué es lo que hace el Gobierno de Cantabria. Estas son una pena, estas son 2 torres, digamos, parecen las Torres Gemelas, pero en vez de en Nueva York están en Bores, en Liébana, y las 2 están igual de desastrosas. No se pueden casi ni fotografiar porque están tan rodeadas de árboles y tan llenas de vegetación que la verdad es una pena, pero bueno. Esta la de Mogrovejo, que es impresionante, dominando todo el valle y el pueblo. Bueno, está cuidada, pero bueno, en ello andan. Está en la comarca marina occidental, está la de Vinueva, justo al lado de la carretera. La tendrían que consolidar porque poco a poco, cada vez que vas, faltan más piedras, es una pena. Esta de Cos está en el centro del pueblo y es de una señora particular y no hay manera de que deje ni arreglarla ella. Bueno, una pena. Esta de Viveda, la famosa de los Calderón de la Barca, es muy bonita, un poco descuidada yo creo que está. La Torre de Roiz, que también la cuida la familia, está muy bonita. En la comarca de Nansa hay pocas, pero las que hay están cuidadas y muy bonitas. Esta de Cabanzón, hace poco la restauraron. La de Obeso, que también es preciosa, que me ha contado la dueña que cualquier día podemos ir a verla. Muy bonita les ha quedado, la verdad que da gusto. Bueno, en la comarca del Pas hay pocas torres bajomedievales, las que quedan son más de la edad moderna del siglo XVII. Esta de Villaváñez la usaban de cuadra, ahora yo creo que ya no la usan de nada, pero claro, es una pena que han estropeado la puerta ojival poniendo esa cosa de hierro. Bueno, cosas que acaecen. Esta de Presillas también está muy desmantelada porque lo usan de cuadra. Tiene la ermita al lado, que también está la pobre bastante mal. Bueno, habría que cuidarla un poco más. En Trasmiera están los mejores ejemplos de torres. Esta de Cabrahigo, que está preciosa, en una finca impresionante, muy bien cuidada. La de Noja también es muy bonita, un claro ejemplo de torre como imitación de las que hacían en Burgos los nobles. Esta del Rebollar nos habían contado que había desaparecido, en toda la bibliografía decían que no existía, pero ahí sigue, está escondida en un encinar, cuesta un poco trabajo llegar a ella, pero ahí está, y por dentro está un poco vacía, pero vamos, todavía conserva 2 muros enormes y ahí está. Habría que ponerla en valor. Esta de Santa Bárbara está muy cuidada y muy bonita.
Y luego hay otras pues que han corrido muy mala suerte, han tenido muy mala suerte en la vida. Por ejemplo, esta de Sicuetos, pues si no te dicen que eso es una torre o que fue una torre, pues pasas y no te enteras. Quedan 4 piedras, ahí está lleno de vacas y de ovejas y eso, pues está ya no se puede hacer nada por ella, solo recordar que allí hubo una torre. En cambio otras, pues está muy bien que si ya están en ruina avanzada, el mejor sistema es la consolidación. Pero claro, hay 2 maneras de hacer consolidación. Esta de Tagle la hicieron muy bonita, han hecho así un parquecito muy chulo alrededor, hicieron un seguimiento arqueológico, bueno, pues ha quedado un sitio digno. Pero en cambio es la otra de Pontejos, pues la verdad es que para mí es un horror, porque no sé para qué le han puesto esa barandilla por encima, no sé qué sentido tiene, que no se sabe ni que estás en una torre, ni el cubo de la torre, ni nada. Para mí ha sido de mal gusto hacer eso. Luego pues hay otras que, pues nada, sigue siendo la vivienda de la gente. Las han rehabilitado, las han adaptado a la vida moderna, pues está bien. Siempre yo admiro mucho a la gente que tiene una torre, porque claro, no es fácil mantener una torre, todo se multiplica por 10 los arreglos. Arreglar el tejado de una torre es muy caro, los muros cada 2 por 3 tal. Entonces, la verdad es que tiene mérito. Que tengas una torre y mantenerla bien tiene su mérito. Se lo agradecemos. Luego hay otras, pues, si no tienen un uso, pues las torres desaparecen, lógicamente. Entonces, bueno, pues cada uno se ha adaptado un poco. Esta torre de Secadura, pues han hecho un hotel rural precioso. Recomiendo a todos que vayáis porque es una preciosidad. Luego, pues en la casona esta de Bielva, pues bueno, también es una posada rural, también tiene restaurante, tiene bar. Bueno, es una manera de que el edificio permanezca. Y luego otras, pues se han convertido en centros culturales, en museos. Esta de Río Panero, pues es el centro de visitantes del Montijedo, que merece la pena ir a verlo por ir a ver el Montijedo e ir a ver la torre por dentro, que está muy bonito, todos los arcos. La verdad es que está una rehabilitación muy bien hecha. Y luego pues las casas del Águila y de la Parra y en Santillana del Mar, pues también, aparte de ver la exposición, pues puedes admirar los arcos góticos, las maderas. No sé, a mí me gustan esos edificios que se conserven. Y ahora le cedo la palabra a Sara, que os va a hablar un poco de la conservación. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Bueno, por último, y nada, terminando brevemente, a modo de reflexión final, quiero hacer mención a la problemática actual en la que se encuentran las torres medievales en Cantabria. Aquí. La necesidad de poner en valor esta tipología de arquitectura patrimonial, ya que sufren una importante regresión y tienden a un futuro incierto por diferentes circunstancias y riesgos que sintetizo en 4 grandes bloques. El primero, insuficiente protección legal, ya que las normas que regulan este patrimonio son escasas y en muchos aspectos confusas, lo que origina un desamparo en su protección. En algunas de ellas no se ha protegido legalmente su entorno inmediato de suelo y se han dado casos en determinados ámbitos rurales de interés económico que, motivados por la especulación urbanística, se han construido urbanizaciones en su entorno paisajístico inmediato. Un ejemplo, la Torre de Viluma en el barrio La Torre, en Botó. Un segundo riesgo, la invisibilidad de este patrimonio para una parte importante de la población, de lo significativa que es esta arquitectura regional, lo que impide darle su valor patrimonial. La sociedad tiene que participar en el proyecto de gestión y de conservación de una manera activa y directa.
tener conciencia del patrimonio con el que se convive y aprender a darle el valor que realmente tiene. Aquí he puesto la Torre del Cadalso de Valderredible, que está bueno, pues en un estado de abandono. Un tercer riesgo, ausencia de una guía de buenas prácticas en su rehabilitación, lo que deriva que se hayan originado en algunas intervenciones graves modificaciones, desvirtuando la construcción, como puede ser aquí la Torre de Rudagüera en Alfo de Lloredo, que tiene unos pináculos ahí en el tejado, que en la cubierta, unos vanos que no se corresponden con la torre original. Y luego, bueno, el cuarto riesgo, que es el que antes se ha mencionado, pongo de ejemplo la torre de Mogrovejo, por el desuso y abandono por adaptaciones a nuevas formas de vida. Debido pues, a una despoblación de los núcleos rurales, se ve por dentro la torre de Mogrovejo de Líbana como bueno, pues está en desuso y en un abandono. Como objetivo, con el fin de preservar este conjunto arquitectónico tan importante para el patrimonio de la región, nos planteamos ponerlo en valor publicando los estudios y catálogos existentes, como el que propuso el Gobierno de Cantabria, que lo gestionó a través del Colegio de Arquitectos, y desarrollando un estudio integral de esta arquitectura desde un punto de vista arqueológico, arquitectónico, artístico e histórico. Para mí un ejemplo de buena gestión por parte de la Administración era la Torre de la Espina en el barrio de la Bárcena en Ampuero, que inició la restauración el Ayuntamiento de Ampuero y ahora tiene un uso, la torre es positivo y bueno, me parece un buen ejemplo. Aplicando como objetivo intervenciones adecuadas, dependiendo del estado de la torre, como había dicho antes Jesús y Ana, ya sea de conservación, de consolidación o de restauración, a través de programas y guías técnicas de restauración y consolidación. Un buen ejemplo de una buena restauración es la Torre del Merino en Santillana del Mar. Y luego, otro objetivo, mayor protección y control legal que garantice tanto el elemento arquitectónico, en este caso la torre como elemento singular, como su entorno paisajístico inmediato, ¿no? Porque está comprobado que la declaración BIC por sí misma no garantiza la conservación de la torre en el tiempo. Y prueba de ello es el estado de muchas de las que estamos exponiendo, ¿no? Como la Torre de Alvarado pues en secadura, como está actualmente, que antes se ha comentado, y cómo ha ido abocado a estar ahora ya en abandono total. En las diapositivas que se van a proyectar a continuación voy a mostrar una serie de torres que ya no existen debido a las carencias, de todas estas carencias que acabo de comentar sobre la protección del patrimonio. Y para no llegar a esta situación extrema y cumplir con estos objetivos últimos que he planteado, se deben de desarrollar unas propuestas de gestión público-privadas coordinadas. Que protejan y conserven esta construcción, ¿no? Yo las he dividido en propuestas administrativas de protección local y autonómicas, propuestas técnicas y propuestas económicas. Las propuestas administrativas de protección locales y autonómicas pueden ser informando del bien a la propiedad, que en la mayoría de los casos es privada, para no aplicar criterios improcedentes de intervención. En caso de reforma o intervención de estas edificaciones, la Administración debe de considerar y supervisar los aspectos constructivos. Una guía de buenas prácticas, desarrollar una herramienta que informe y fomente los correctos criterios de ejecución como instrumento para preservar, transmitir y valorizar estas torres. Y, bueno, pues un catálogo de elementos, publicar los catálogos ya existentes, como este que he mencionado antes, del Gobierno de Cantabria, gestionado, canalizado a través del Colegio de Arquitectos, fomentar estudios técnicos y arqueológicos que las estudie y documente, sobre todo que estén al alcance de todos los ciudadanos, para que no queden abocadas al olvido, que eso es lo importante. Y fomentar proyectos de investigación que las daten cronológicamente y trabajos arqueológicos para conocer su papel original en la sociedad, contextualizarlas en su momento. Como propuestas técnicas, he puesto aquí esta diapositiva del dintel de la Torre del CAES, porque está cursos de formación de rehabilitación de esta tipología de edificios. Este es un ejemplo porque el propietario, por desconocimiento, supuestamente igual debió de querer
limpiar el dintel y empleó unos elementos no apropiados y borró pues todo el gráfico que tenía el dintel. Creación de una página web al alcance de todos con un catálogo y como propuestas económicas pues ayudas a la rehabilitación y exención de impuestos a los propietarios de las torres, pues ya sea condonando el IBI o condonando la plusvalía en caso de que se fuera a hacer una compraventa de una torre. Bueno, yo no quiero terminar, ahora aquí pone muchas gracias, pero no quiero terminar sin dar las gracias a Aníbal González de Riancho, que como muchos de vosotros ya sabéis, es experto en torres medievales y patrimonio, y para mí ha sido una fuente principal a la que recurrir y un apoyo necesario para poder llevar a cabo este libro. Bueno, ya como despedida y cierre, que parecen los Oscar, decir que me gustaría, bueno, pues que este libro pueda aportar su granito de arena y contribuyendo en la protección y puesta en valor de lo que son el patrimonio de las torres medievales en Cantabria. Y ahora sí que ya muchas gracias por la atención y bueno, gracias. Bueno, pues abrimos un pequeño, tenemos todavía un ratillo. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, pues acercarán el micro y así la escuchamos todos. Espera un segundillo, que teníamos una pregunta primero ahí a la derecha, pero están pendientes del micro para que todos lo escuchemos. Gracias por la exposición. Yo tenía una pregunta, no sé si es, a lo mejor no lo he sabido ver yo. En la comarca de Campoo, en el castillo de Argüeso, ¿podría considerarse una torre medieval también, aunque está asociada a un castillo? Porque veo que en el libro o yo no he mirado bien o no. Sí, no hablamos mucho de él, sí. Sí. La he puesto precisamente por eso. Cuando hablaba del tema de diferenciar una torre o no, he puesto el castillo de Argüeso para poder hablar de ello. No es que lo tuviéramos preparado, no estaba preparado. Pero lo he puesto porque es un tema. El castillo de Argüeso tiene una evolución, se realizaron excavaciones arqueológicas y tiene una evolución muy larga. Probablemente hubo ahí un castellum alto medieval, un asentamiento del siglo VIII, X, porque hay una ermita con unas tumbas, como se conoce, y debía de haber ya en las primeras épocas de la Edad Media una estructura defensiva. Sabemos que después se construyó una torre en la plena Edad Media, en el siglo XII o XIII. Posteriormente ya se hizo la otra y el edificio que las une. El edificio puente. Entonces, no es tan fácil decir esto es una torre, esto no es una torre, porque cada edificio es como tiene su propia vida. Hay edificios, pues eso, que han empezado siendo una cosa y han acabado siendo otra. Y eso a lo largo de mucho tiempo. Y sí, el Castillo de Argüeso está tratado en el apartado de los castillos. Es que para contextualizar lo que es una torre me daba pena no hablar de los castillos. Bueno, a mí y a los autoras, pero sobre todo a mí. Y porque a mí me encantan los castillos. Y entonces dedicamos un apartado importante a los castillos, muy poco a los altomedievales, porque ahí ya no hay muchísimos, pero sí que hemos hablado bastante de los plenomedievales, de los castillos, ¿no? Que hay pocos en Cantabria, pero sí que los hay, sí. Y también hemos hablado, perdona, de las cercas, que también es una parte importante, que también está a camino entre el castillo, torre... También tienen torres las cercas. Claro. ¿Sí? Es un poco... Pues sí, el Argüeso es muy interesante. Es una pena que la excavación no se publicara y no estuviera a la altura, quizá. Pero bueno, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos podéis contar, qué me podéis contar a mí, por lo menos, de los torreones de Cartes? Madre mía. Igual lo cuenta mejor Lino, que está allí. Sabe más. No, yo creo que, bueno, las torres de Cartes es un tema muy complicado. Mejor mirarlo en el libro, ¿eh? Es que ya ahora mismo así...
Yo creo que son un poco diferentes, porque es una estructura, está vinculado a un camino, a la protección de un camino, y bueno, muchas torres ya hemos hablado de que estaban vinculadas a los caminos, pero esta especialmente formaba parte de la implantación de una familia en el terreno, y desde ella se controlaban los accesos y se cobraba por ellos por el paso. Pero están muy modificados. Lo que vemos ahora tiene poco que ver. Yo, por lo que he leído un trabajo, creo que era de Javier y de Lino, y plantean que era muy diferente de cómo los vemos ahora. Aquí ahora son mucho más reducidos, o sea, están más desmochados, debía de ser una fortaleza. O sea, igual está más cerca de lo que es un castillo que lo que es una torre. De hecho, no le hemos puesto como torre, yo creo, le hemos puesto en el apartado de castillos por eso, porque es una estructura compleja. Sí, buenas tardes. Bueno, Yo tengo dos preguntas. Una es sobre la historia de las torres y el descabezado de las torres. ¿Eso tenéis constancia de ello? lo llaman ¿Datos de algún descabezado de torres? sí, los decretos de desmoche, ¿no? Eso, el desmoche. Sí. Sí, sí. No, aquí no, en Cantabria no. Vale. Y otra pregunta. ¿Tenéis detalles de los autores de las piedras de las torres? Quiero decir, ¿estaban firmadas quienes hacían esas piedras? Pues ¿O no tenéis ninguna constancia no. de esto? No tenemos constancia de No. ninguno. De hecho, yo he buscado marcas y hemos visto a veces lo que puede ser marcas de cantero, pero no hay tampoco bibliografía ni nada a lo que atenerte. Yo algo he leído de quién se supone que las hizo y eso, pero claro, las levantaban las cuadrillas del pueblo, pero y no era un trabajo muy sofisticado lo que llevaban, ¿no? Pero no conozco nada, ¿no? A los autores no les conocemos, ¿no? Ya. Buenas tardes. Bueno, Las marcas de cantero no Sí, dicen nada. buenas tardes. Estas edificaciones que son irrepetibles y que debemos conservar, y algunas de ellas están consideradas bien de interés cultural, cuando las familias ya han gastado todo lo habido y por haber para su conservación, los gobiernos no están obligados a hacer esa conservación si los recursos particulares no existen o se han gastado. pero yo En la ley, sí. en la ley de conservación del patrimonio, en líneas generales, dice que existe una obligación de hacer. Pero yo hasta ahora esa obligación de hacer no la he visto cumplida. Pero Yo creo que obligación por parte de quién, de los De los propietarios. de los gobiernos, Del gobierno. de la conservación Ah. de los Sí, sí, yo patrimonios. sí lo he entendido. Y sobre todo en nuestros bienes de interés cultural. Sí, yo solo respondo a la primera parte. Yo creo que es una respuesta más para Sara, pero una pregunta más para que conteste ella. Yo sé que toda la arquitectura defensiva tiene una declaración genérica que se llama de interés cultural. O sea, todos los castillos y torres de este país están protegidos por la... Entonces, yo creo que sí que tiene razón usted en ese sentido, de que tienen una protección. Pero una cosa es tener la protección, igual es como el derecho a la vivienda de la Constitución. O sea, es un derecho que estaría muy bien, General, sí. pero hacerle real, pero yo creo que Sara, No, bueno, no tienen, no están obligados, o sea, no tienen el sí, no tienen el deber de protegerlos. Y de hecho la demostración es como tenemos nosotros Sí, el patrimonio. en desuso Sí, y sí, por desuso y abandono y cierto patrimonio arquitectónico. O sea que depende también de la catalogación que tengan, incluso un bien BIC, que es lo que hemos dicho antes, Sí, sí. no está lo suficientemente protegido, ni su entorno paisajístico, ni el bien en sí mismo. Y sin embargo, si desmenuzamos la ley de patrimonio, hay
hay unos limbos que te pueden llevar a hacer la obligación de que por parte de los gobiernos se proteja y se restaure y se mantenga esto. Lo que pasa que pienso que no ha habido juristas que hayan ahondado en la ley. Ese es el tema. O sea, hay un limbo ahí que hay que retomar. Y por parte del tema de la Costana, efectivamente es la única torre medieval, la única torre militar que hay en Cantabria, la única que queda. Eran 3 torres. Y en el siglo XV hubo que demoler, bueno, en periodos de 50 años, tuvieron que demoler 2 y la que queda es la que a continuación se le añadió esas casas, ¿no? Esas casas de viviendas. Entonces, Sí. es una foto preciosa. Hay la que un han trabajo sacado. de Lino y Javier que hicieron un estudio de detalle de esa torre y ellos, entre otros datos, maneja que fue todavía Madoz los recoge como Que 3 había torres. otras 2 torres, sí. Sí, parece que era un castillo realmente, era un complejo, sí. Sí, sí, un nano 3, sí. Sí, sí. Ah, sí. Ah. No, yo los túneles no los conozco. Mm. A mí me gustaría verla por dentro, sí. Ah, sí. Ah. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a concluir aquí la presentación. Me quedo con las palabras de Sara de antes de que ojalá este trabajo pueda servir un poco no solo para poner en valor el patrimonio que tiene Cantabria. Comparto con usted tal vez ese espíritu de la ley de protección del patrimonio, pero España afortunadamente es un país tan rico y tan amplio en historia, en patrimonio, en arquitectura, que desgraciadamente creo que no habría fondos suficientes, ¿no? para... Bien, sí, puede ser, pero tendríamos que extendernos a tantos monumentos, ¿no? y tantos edificios. Ojalá fuera así. Simplemente eso, que el libro sirva primero para evitar lo que ha ocurrido con esas otras torres en las fotografías últimas que ha puesto Sara, que no tratemos de que no desaparezca ninguna más. Y segundo, como un incentivo, un acicate para esa conservación, para fomentar esa conservación y ser capaces de recuperar las que están ahí en peligro. Sí, nosotros siempre pensamos que cuando conoces las cosas las respetas más y te sientes más orgulloso de ellas. Si la gente no lo conoce, digamos que pues no le hace tanto caso, pero cuanto más demos a conocer el patrimonio en general, más la gente se sentirá vinculado con el patrimonio, yo creo. Ese es un poco nuestro empeño que llevamos metidos hace 10 años en dar a conocer todo el patrimonio que tenemos aquí. No hace falta irnos a ningún sitio. Aquí en nuestra tierra tenemos mucho para dar y tomar. Y bueno, seguiremos estudiándolo. Pues yo os animo y me comprometo a seguir trabajando con vosotros para darle visibilidad a estos Nosotros trabajos. encantados. Y a todos ustedes, nada, les invito a que aquellos que estén interesados y quieran adquirir el libro lo hagan y se lo puedan firmar los autores, este o cualquiera de los volúmenes anteriores. Muchas gracias.